Se dice que todos los caminos llevan a Roma, y durante casi 1000 años no estuvo lejos de la verdad. En un tiempo, más de 80.000 kilómetros de calzadas llevaban hasta aquí. Y mientras la capital prosperaba en la superficie, otro mundo crecía bajo tierra. Un mundo lleno de cañerías y alcantarillas, auditorios y catacumbas. Un mundo directamente responsable del auge de Roma. Estoy retrocediendo unos miles de años. Y hoy hemos obtenido un permiso especial para explorarlo. Una de las alcantarillas más antiguas del mundo. Aquí abajo huele muy bien. Es como una sopa de basura. Antiguos depósitos y bloques de viviendas ocultos bajo este moderno edificio. Esto es increíble. A las afueras, la ciudad tuvo que idear una ingeniosa solución para sus muertos. Podrían ser las costillas de un niño, no sé cómo explicarlo. Barrios antiguos enteros han desaparecido bajo estas calles. Los orígenes de la ingeniería moderna están perdidos bajo tierra. A medida que 2000 años de escombros han ido enterrando las raíces de Roma, retiraremos las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra. Roma, el auge. Ciudades bajo tierra. Roma, el auge. Soy Eric Geller y estoy en Roma, Italia, el mayor museo al aire libre del mundo. En su apogeo, el Imperio Romano era el mayor del planeta. Pero Roma no se construyó en un día. Acueductos, calzadas, edificios de apartamentos, sofisticadas alcantarillas, prácticamente inventaron la gran urbe moderna. Millones de turistas vienen aquí a ver sus grandes palacios y el Coliseo, pero las pistas que nos indican cómo esta pequeña ciudad se convirtió en un imperio siguen enterradas debajo. Hace 2000 años, la ciudad de Roma tenía más de 1 millón de habitantes. Era la capital de un imperio que abarcaba 6 millones de kilómetros cuadrados, y su poder parecía ilimitado. Pero solo 4 siglos después, quedaban en la ciudad menos de 15.000 personas. Sus grandes monumentos estaban reducidos a escombros, y su bullicioso foro convertido en un pastizal para cerdos y ovejas. Pero algunas estructuras sobrevivieron intactas bajo tierra. En el siglo VI a.C., Roma estaba creciendo, y como cualquier ciudad en expansión, tenía problemas para deshacerse de sus residuos. La solución, un innovador sistema de alcantarillado que vertería las aguas fecales en el río Tíber. No es lo más agradable de Roma, pero si quiero ver los orígenes de la ciudad, tengo que bajar. Todo comienza en el Foro Imperial, en el corazón de la Roma antigua y la moderna. Debajo de este se encuentra la Cloaca Máxima. Es una de las alcantarillas más antiguas del mundo, y sin ella, la mayor capital de la antigüedad habría acabado siendo una ciudad de segunda llena de residuos. Hola, Paul, gracias por venir. Hola, Eric, encantado. Paul Bennett, experto en la Roma subterránea, accedió a mostrármela. ¿Dónde está la cloaca? Va justo por ahí, bajo el foro. Recorre toda esta zona y llega hasta el río. Miles de personas pasan por el gran foro cada día, sin saber que las raíces de Roma están justo debajo. ¿Por qué eligieron los romanos este lugar para fundar su ciudad? ¿Cómo un grupo de agricultores transformó este valle pantanoso en la primera metrópolis del mundo? La respuesta está a unos 6 metros por debajo del nivel actual de la calle. La cloaca, a pesar de su importancia, es el gran secreto de Roma. Corre silenciosamente bajo la ciudad. Y aunque se piensa que solo evacúa los vertidos de la calle, también fluyen por ella gran cantidad de residuos. Así que no toques el agua. Hay ratas y mucha basura. Es fácil tropezar y caerse. La superficie es de mármol, cubierto con lodo de 2000 años. Es bastante peligroso. Normalmente está prohibido acceder a la cloaca, pero yo tenía un permiso especial. Bien, vamos a necesitar botas de agua, máscaras, guantes de goma y cascos. Voy a quitarme las botas para prepararme. A día de hoy, los residuos líquidos de las colinas y las calles de Roma siguen vertiendo en esta antigua cloaca. Es fácil imaginar lo que hay debajo. Está llena de bacterias infecciosas y lo peor de todo, ratas. Vale, vamos a la cloaca. Bien, será mejor que te pongas la mascarilla porque huele muy mal. ¿Todo bien, Paul? Sí.
De acuerdo, estoy retrocediendo unos miles de años. Aquí abajo huele muy mal. Es como una sopa de basura. Esta alcantarilla huele fatal. Es impresionante. Parecen unas instalaciones modernas. Esto es gigantesco. Oigo cómo fluye el agua. Me llama. ¿Podemos ir por allí? Por supuesto. ¿Qué es lo que estoy pisando? ¿Por qué me hundo? Pues es una maravillosa mezcla de orina, tierra, papel, botellas de cerveza. La mayor parte de lo que cae al suelo en Roma acaba en la cloaca. Hoy y hace 2000 años. Delicioso. Vaya, esto parece un hueso. Sí, uno grande. Y ahí hay trozos de cerámica. Una botella de cerveza antigua y una moderna. La cloaca máxima lleva más de 2500 años recogiendo la basura y las aguas residuales de Roma. Enterrada a 6 metros bajo la moderna ciudad, es una de las obras más antiguas aún en pie. Pero ¿quién fue el responsable de una idea tan revolucionaria? El quinto rey de Roma, Lucio Tarquino Prisco. Hacia el 600 a.C., las tribus que vivían en las colinas circundantes empezaron a unirse en una sola ciudad. Su primer proyecto importante fue construir un alcantarillado que drenara las marismas entre las colinas y se llevara sus residuos. Para ello, excavaron un canal en paralelo que bajaba con la pendiente perfecta hasta el Tíber. Una hazaña impresionante, sin la ayuda de maquinaria moderna. Lo revistieron con grandes bloques de piedra y por último abrieron paso al agua, creando la cloaca máxima. Esto tiene alrededor de 1 metro de altura. ¿Qué es? Aquí cambia todo, porque esto es parte de la cloaca máxima original. Se remonta al siglo VI. Es el verdadero origen de Roma y podría decirse que es uno de los lugares más importantes de la antigua urbe. Aún se puede apreciar la forma. Aquí está el arco. Un arco romano primitivo. Es tan fuerte que pudieron construir sobre él. El famoso arco romano empezó a mostrar su utilidad en las alcantarillas de la floreciente Roma. Junto con la cloaca, este logro de la ingeniería contribuyó al auge de la ciudad más que cualquier otra invención. Al principio la cloaca era solo una zanja abierta, pero a medida que la ciudad crecía necesitaban más espacio, así que empezaron a cubrirla para construir encima, y para reforzar los edificios le añadieron arcos. En el siglo I, cuando Roma se convirtió en el imperio más rico del mundo, reformaron la cloaca. La capital solo podía tener lo mejor, incluso en sus alcantarillas. Ahora estoy caminando sobre otro tipo de superficie más lisa. ¿Qué es? Esta es la zona travertina. Es de la que hablamos antes. A pesar de ser una alcantarilla, el emperador decidió usar mármol travertino para pavimentarla. Así que el suelo que pisas es de mármol. Así que es la parte elegante. Eso es. El plan del emperador funcionó. 2000 años después, ahí estaba yo admirando el suelo de mármol de su alcantarilla. A medida que la ciudad crecía y se construían nuevos edificios, también cambiaban las alcantarillas. Al ser necesario que todos los edificios tuvieran acceso a ella, la cloaca se convirtió en una red subterránea que reflejaba la ciudad de la superficie. Es decir, a pesar de lo mucho que ha cambiado la ciudad con el paso de los siglos, las alcantarillas son como un mapa de las calles de la antigua Roma. La cloaca recorre más de 1,5 kilómetros bajo la ciudad, pero es demasiado peligrosa para explorarla. Nos encontramos en el entronque de muchas conducciones que llegan hasta la cloaca central. Algunas son antiguas y otras modernas. Había una gran necesidad de evacuar las aguas residuales de la ciudad. Tenemos que pararnos aquí. No podemos seguir porque el suelo entra en pendiente. Ahí hay una capa de suciedad aún mayor. Y hay que tener cuidado con esos saltos de agua. Cuesta creer que una de las maravillas de la antigua Roma sea una cloaca llena de residuos antiguos. Pero estas sucias alcantarillas fueron el primer paso en la creación de una de las ciudades más poderosas del mundo. Aunque ahora los romanos están habituados a pasar junto a la tumba de César o los lugares preferidos de Nerón, pocos saben que nada de esto existiría de no ser por la maravilla de la ingeniería que yace bajo sus pies.
A continuación, Pasa. un imperio de los muertos judío y pagano. Dios mío, se pueden ver los huesos. Y después, es como si estuviéramos en una ciudad subterránea. Signos de vida en un barrio subterráneo. ¿Estas ánforas fueron descubiertas aquí? En el siglo I después de Cristo, Roma ya contaba con una compleja red de alcantarillado, más de 400 kilómetros de acueductos e incluso bloques de apartamentos. Intramuros, la urbe rebosaba de vida. Pero justo al otro lado se encontraba la ciudad de los muertos. La antigua Roma estaba rodeada por 10 kilómetros de murallas prácticamente inexpugnables de 9 metros de altura. Pero era otro muro invisible el que separaba a los vivos de los muertos. Se llamaba Pomerium y era el límite religioso de la ciudad. La ley romana estipulaba que los muertos no podían ser enterrados dentro de ese perímetro. Pero con más de 1 millón de personas viviendo en una ciudad azotada por plagas, incendios y guerras civiles, la muerte formaba parte de la vida diaria. Enterrar a tanta gente en tan poco tiempo era un verdadero problema. En los inicios de la ciudad, la mayoría de los romanos eran paganos e incineraban a sus muertos. Para los ricos, construían suntuosos mausoleos en los que depositaban sus restos. Pero a medida que el imperio se expandía, crecía la comunidad de judíos y cristianos que no creían en la cremación. La solución: catacumbas. Grandes construcciones subterráneas que serpentean varios kilómetros bajo tierra. Más de 500.000 de personas fueron enterradas en ellas, creando una enorme necrópolis a extramuros de la ciudad. Muchos de los misterios sobre la vida romana han sido desvelados mediante la exploración de estos laberintos subterráneos, y yo me disponía a visitarlos. Quedé con Greg Di Pipo, un experto en las religiones de la antigua Roma junto a la Vía Apia. Greg, gracias por venir. ¿Cómo estás? Las catacumbas se pueden encontrar bajo muchas calles, parques e incluso casas privadas al otro lado de las murallas. Hay 77 catacumbas conocidas a las afueras de la antigua Roma, pero 6 de ellas son diferentes al resto, ya que no eran de uso cristiano, sino judío. Roma es la comunidad de la diáspora más antigua de Europa Occidental, pero después de un terremoto ocurrido en el siglo XI, 1000 años de presencia judía quedaron reducidos a escombros. Sin embargo, quedan restos bajo tierra. Pasa. Y yo tenía un permiso especial para verlos bajo el patio de una casa particular. Cuidado con la cabeza. Vale. Vas a necesitar esto. Y ten cuidado donde pisas. Ahora mismo nos encontramos en el siglo II, ¿es la antigua Roma? Esto es la antigua Roma. El techo parece natural. Sí, es una cueva. El suelo de Italia está compuesto en su mayoría por una piedra volcánica llamada toba. Roma se asienta sobre capas de ceniza volcánica comprimida o toba. Es blanda, lo que permite que esta ciudad de los muertos se cavara a mano fácilmente. Cuando la toba queda expuesta al aire, se endurece, y es lo bastante fuerte para que no sea necesario apuntalar la galería sin riesgo de derrumbe. Ya veo, por eso no se cae. Así es. Tuvieron que cavar rápidamente para depositar los cuerpos, por lo que la disposición es muy irregular. La catacumba fue descubierta en 1859 y no ha sido excavada por completo, pero la zona explorada mide más de 3 kilómetros y contiene más de 7.000 cadáveres. Esto es increíble. Estos son los enterramientos originales. Se denominan loculus, que en latín quiere decir lugar pequeño. Fueron cavados en las paredes y en estas piedras hay inscripciones griegas. Las inscripciones nos indican quiénes son los enterrados allí, pero ¿por qué no están en hebreo? Muchos creen que los judíos enterrados aquí emigraron a Roma desde las colonias judías de Egipto, Grecia y la actual Turquía, pero no directamente desde Tierra Santa. Por ello es probable que hablaran griego, la lengua del pueblo. Sin embargo, podemos encontrar otras pistas aquí. No está muy bien hecho, lo que indica que esta gente era pobre. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer muchas sepulturas. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer muchas sepulturas. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer muchas sepulturas. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer muchas sepulturas. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer muchas sepulturas. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer muchas sepulturas. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer muchas sepulturas. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer muchas sepulturas. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer muchas sepulturas. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer muchas sepulturas. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer muchas sepulturas. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer muchas sepulturas. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer muchas sepulturas. Las catacumbas son una forma rápida y barata de hacer much
Con un alto índice de mortalidad infantil y una esperanza de vida inferior a los 25 años, había mucho trabajo para los enterradores en la antigua Roma. Aquí solo hacía falta un pico y una carretilla para abrir una tumba. Así que cuando había que enterrar a una persona, el enterrador venía antes y hacía un lóculus, donde se colocaba el cuerpo envuelto en un sudario. Con frecuencia vertían cal encima para acelerar la descomposición y sellaban el lóculus con ladrillos. Los judíos solían añadir inscripciones junto al cuerpo. Cuanta más gente moría, más excavaban bajo tierra. Esta catacumba de más de 3 kilómetros solo se utilizó durante 200 años, entre los siglos II y IV. Los arqueólogos lo saben por las pistas dejadas, marcas grabadas en las paredes. Y están seguros de que fue judía y no cristiana por la menora pintada. Obviamente esto indica que es judía. Así es. Para los judíos antiguos, el candelabro de 7 brazos es el símbolo que lo representaba, no la estrella de David. En todas partes se pueden encontrar pruebas arqueológicas de presencia judía. La menora es una de ellas. Y aquí tenemos un arcosolio. El arcosolio es algo que los judíos y los cristianos tenían en común. Se trata de una tumba de forma abovedada que se encuentra dentro de las catacumbas. Los griegos utilizaban el término sarcófago, que significa comedor de carne, el cual ofendía tanto a judíos como a cristianos. Judíos y cristianos no quieren dar la impresión de que el cuerpo es consumido por la tierra. Cuando entierran de este modo lo llaman solio, nombre que se aplica a esa forma bajo un arco. De ahí arcosolio. En la catacumba hay varias salas como esta, pero no todas eran para los judíos romanos pobres. Esta es una parte de la catacumba en la que resulta obvio que se enterró a gente rica, porque hay pinturas muy elaboradas. Esto es una fuente, y se puede ver cómo fluye el agua. El agua era muy importante para la gente que procedía del desierto. Por eso simboliza al paraíso, al igual que las palmeras. Aquí hay palmeras. Mira esto, se ve claramente que es. Sí, aquí abrieron tumbas para niños rompiendo la decoración. Podríamos estar ante el resultado de una plaga en la que murieron varios miembros de una misma familia. Tenían que buscar espacio para deshacerse de los cuerpos rápidamente, por así decirlo. Me encontraba a 5 metros bajo una casa particular, donde los antiguos judíos romanos se reunían para enterrar y ofrecer sus respetos a sus muertos. Pero lo más espeluznante era que parecían no haberse marchado. Eso se debe a que durante 1500 años estas cámaras permanecieron selladas. Las obras de arte y los huesos permanecieron intactos. Esos son huesos humanos. Han sobrevivido unos 18 siglos aproximadamente porque la tumba estaba sellada. Al no tener aire ni humedad se evitó el deterioro. Varias zonas revelaban espeluznantes montones de pequeños lóculi o nichos. Casi la mitad de la gente que nacía no sobrepasaba los 5 años de edad, por lo que hay muchas tumbas infantiles. Las plagas y los veranos calurosos acababan con la vida de muchos niños. Mira eso, se pueden ver los huesos. Ni siquiera sé de dónde son esos huesos curvos. Podrían ser las costillas de un niño. Es la tumba de un niño. Me siento como Indiana Jones. Me encontraba en una de las pocas cápsulas del tiempo de la Roma judía aún intactas. Estaba llena de pistas sobre sus vidas, pero aún había mucho más que ver. Parece seguir varias direcciones. A medida que recorríamos la parte más profunda de la catacumba, nos encontramos otro enterramiento, esta vez labrado por un grupo totalmente diferente. Esto es una locura. Dios mío, mira eso. La decoración era muy diferente, pinturas mitológicas de vivos colores. Nos habíamos topado con una tumba pagana. Greg dice que en algún momento, durante la construcción de la catacumba, encontraron una antigua cámara de enterramiento pagano. La conectaron con la suya, ampliando aún más la ciudad subterránea de los muertos. Ahora estamos en la parte que no hicieron los judíos. Probablemente data de principios del siglo II después de Cristo. Fue creada deliberadamente para que pareciera un jardín, porque la otra vida es un lugar de placer y felicidad. Hace más de 1800 años, los romanos, judíos y paganos enterraron a sus muertos en esta catacumba. Y mientras la comunidad de la superficie crecía, también lo hacía el enorme cementerio subterráneo.
Actualmente pocos saben de la existencia de este mundo lleno de pruebas del pasado. Hay grandes avenidas que pasan justo encima y también hay una casa con un jardín. La gente no tiene ni idea que hay muchas capas de historia. Así es. Durante más de 2000 años, Roma ha estado en construcción. Levantando nuevos edificios sobre los viejos cimientos, el nivel de la calle ha sido elevado 9 metros con respecto al antiguo. Imagine todo un barrio enterrado debajo. En Roma, es posible encontrarlo. En el siglo I a.C., Roma tenía una densidad de población más alta que la actual Calcuta. Y como muchas ciudades modernas, la mayoría de sus residentes vivían en edificios de apartamentos llamados insulae. Como el Circo Máximo o el Coliseo, estos edificios contribuyeron al éxito de la ciudad. Pero, ¿qué les sucedió a los barrios corrientes? Como la mayoría de las cosas de la antigua Roma, están enterrados bajo la ciudad moderna. Y Tom Rankin, un experto en arquitectura antigua, iba a mostrarme cómo esos barrios sustentan a los actuales. Tú debes ser Tom. Sí, Eric. Me han dicho que tienes un edificio de apartamentos que mostrarme. Bueno, más que un edificio de apartamentos, es un poco de todo. Tiene 4 plantas. Ven aquí. ¿Ves los ladrillos? Sí, parece un parche. Sí, pues data de la antigua Roma. Forma parte de la que fue la última planta del edificio, pero ahora es la segunda. Vamos a bajar 2 pisos, hasta el nivel más antiguo que se conserva. Pasa. Después de ti. Gracias. Tom me condujo hasta los niveles inferiores del edificio. Cuidado con la cabeza. Vale. Es un complejo de antiguos depósitos, apartamentos e incluso calles entre ellos. Es un barrio entero perdido bajo las calles de la Roma actual. Hay un precioso arco romano sobre mí. Es una cámara abovedada. Es increíble. Sí, y abarca mucho más. Vamos a bajar a otro nivel. El edificio en el que nos encontramos fue construido en varias fases que se remontan al año 0, cuando esta parte de Roma estaba ocupada por almacenes y edificios industriales en la época de Augusto. Es un buen corte histórico, en el que cada era está muy bien conservada y expuesta. El barrio subterráneo vivió más de 400 años de construcciones y reformas, desde el apogeo del Imperio Romano en el siglo I hasta su caída. Pero cuando cayó el imperio, ¿por qué no lo hicieron estos edificios con él? Entonces no existían excavadoras, así que cada generación construía sobre la anterior, dejando cápsulas del tiempo como esta bajo las calles. Empezamos nuestro viaje a 7 metros bajo tierra y remontándonos 2000 años en la parte más antigua del barrio subterráneo. Nos encontramos en la planta baja, así que la pared de ladrillos está aquí detrás. Son auténticos y datan del siglo I a.C., la época de los emperadores Flavios. El edificio que explorábamos fue construido cuando el primer emperador de Roma, Augusto, reconstruyó la ciudad tras años de revueltas y descuido. A medida que el imperio y su capital crecían, almacenes como este fueron necesarios para acopiar los productos de todo el imperio. Pero ¿cómo puede seguir soportando este barrio el peso de la ciudad? La respuesta está en el hormigón. El hormigón corriente está hecho de arena. Pero los romanos utilizaban ceniza volcánica, que es mucho más porosa. Al mezclar la ceniza, la cal y el agua, se produce una reacción química. El resultado es un hormigón extremadamente duradero e impermeable que ha mantenido unidos los ladrillos de este edificio hasta el día de hoy. Hace 2000 años este espacio habría estado lleno de trabajadores del puerto y esclavos manejando mercancías importadas en barco desde todos los rincones del imperio. Sigue estando a pocas manzanas del río, pero ahora está enterrado a más de 7 metros de profundidad. Con solo subir un tramo de escaleras avanzamos 200 años, hasta lo que solía ser un jardín privado. Hemos dejado atrás el siglo I a.C. y pasamos a ver cómo ha cambiado este lugar con el tiempo. En el año 200 esto era un jardín al aire libre.
Cuando las habitaciones de abajo se convirtieron en sótanos, el nivel del suelo empezó a elevarse debido a los terremotos y a los incendios. Pero debemos imaginar algo muy diferente a lo que vemos ahora. Todo esto se encontró tirado por aquí. ¿De verdad? ¿Estas ánforas fueron halladas aquí? Sí, y como muchas otras cosas en Roma son increíblemente abundantes. Supongo que dentro de 1800 años la gente encontrará envoltorios de dulces como nosotros encontramos estas cosas. Un antiguo envoltorio de dulces. Los restos de cerámica nos recordaban que hace 1800 años esto era un bullicioso almacén con romanos trabajando. Pero a 7 metros, bajo tierra, encontré muchos más antiguos envoltorios. Estaba dentro de una casa con 1700 años. Nos acercamos a la época medieval. Este suelo con decoración geométrica pertenecía probablemente a una casa del siglo IV. Incluso se pueden ver las tuberías que pasaban bajo el suelo, que han quedado al descubierto. ¿Son antiguas cañerías? Sí, tuberías de terracota. Pasamos de un almacén a un jardín y luego a un edificio de apartamentos, todo en un mismo barrio enterrado bajo la ciudad moderna. Pero aún había más. Una pequeña abertura en la pared llevaba a otro corredor. Ni siquiera nuestro experto estaba seguro de qué había detrás. Vale, vamos. Este lugar es enorme, es como una ciudad subterránea. Nos encontramos en una ciudad bajo la ciudad. Aquí hay otra serie de plantas. Esto es impresionante. Mira eso. Esas son habitaciones residenciales. Probablemente eran dormitorios de clase media adinerada, ya que tiene bonitos mosaicos en el suelo y frescos decorativos con pinturas. Este complejo de casi 300 metros cuadrados es asombroso, pero solo es una pequeña pieza del puzzle. Casi todas las calles de Roma esconden debajo los cimientos de un imperio. Encontraremos más pistas que nos sirvan para resolver este rompecabezas y que nos ayuden a comprender cómo era Roma en aquel periodo. Como sucede en la mayoría de las grandes ciudades, fue la gente corriente que vivía en barrios como este la que hizo grande a Roma. Sus trabajadores del puerto, carpinteros y mercaderes construyeron los cimientos de la capital de uno de los mayores imperios del mundo, y ahora estos edificios son literalmente los cimientos de los modernos. No hay ciudad en el mundo con más fuentes que Roma. Encontraremos una al doblar casi todas las esquinas, desde pequeñas para beber hasta impresionantes obras de arte. La capacidad de dominar el agua era clave para la supervivencia de la antigua urbe y nadie lo hacía mejor que ellos. Actualmente las fuentes lanzan millones de litros de agua en la ciudad. Solo la Fontana de Trevi vierte 83.000 metros cúbicos cada día, que siguen llegando por un acueducto. Los romanos llevan más de 2000 años construyendo elaboradas fuentes. El flujo constante de agua dulce llegó a simbolizar la salud y riqueza de la ciudad. Pero a pesar de sus altos acueductos y espléndidas fuentes, la mayor parte de las antiguas canalizaciones siguen enterradas a más de 7 metros de profundidad. Hola Katie, gracias por venir. Quedé con Katie Parla, una guía especializada en los subterráneos de Roma. Me condujo a lo que parecía una fuente normal y corriente, pero era muy diferente. Se trataba de un símbolo de poder de la antigua Roma. El nivel del suelo ha subido más de 7 metros, por lo que lo crean o no, la fuente está enterrada bajo este moderno edificio de apartamentos. Hemos de imaginar la Roma republicana. Elimina el Coliseo y llena esa zona de villas de aristócratas, edificios públicos, oficinas, espacios comerciales y áreas residenciales. El Coliseo no existía. No, la fuente fue construida en el 50 a.C., más de 100 años antes de erigir el Coliseo. En el 50 a.C. no existía el Coliseo ni buena parte de la colina. Tras más de 2000 años de construcción y destrucción, su elevación se debe a las ruinas de la antigua Roma. Pero oculta en el muro de contención hay una puerta que pasa desapercibida. Una puerta que no se abre al público y que nos haría retroceder más de 2000 años.
Bajábamos hasta una antigua fuente desenterrada en 1894 durante la construcción de la calle. Es una escalera muy estrecha. Sí, la escalera de caracol conduce al Ninfeum. El Ninfeum era una fuente monumental construida en una villa privada o domo hacia el 50 a.C. La adoración a las ninfas o diosas del mar era común en Roma, enfatizando la importancia del agua en el mundo antiguo. Hace 2000 años esto era una fuente semicircular adornada con conchas. Había varios nichos con estatuas y seguramente un estanque delante. Hoy es una cápsula del tiempo preservada bajo las calles. Bien, estamos viendo 4 de los 9 nichos originales que formaban parte del Ninfeum o fuente monumental. Así que debemos imaginar otros 5 nichos en disposición semicircular hacia la calle que hemos dejado. El agua caía aquí y para reforzar su aspecto, la decoración de los nichos y las paredes incluía conchas marinas. Las fuentes eran más que simples adornos en la antigua Roma. Eran el sello de una sociedad avanzada que estaba preocupada por la higiene y podía domar el agua. La fuente era un vínculo con los antiguos sistemas de canalización, uno de los factores clave para el auge del imperio. Hace 2000 años, habríamos estado bajo el agua. La fuente era alimentada por un manantial no necesariamente visible. El aspecto del Ninfeum tenía como propósito parecer natural, como si el aristócrata hubiera construido su villa alrededor de una fuente natural, para que la gente pensara que de algún modo había dominado a la naturaleza. Sin embargo, se trataba de una estructura artificial, probablemente abastecida por tuberías. Incluso sin maquinaria moderna, los primeros romanos crearon un complejo mundo de canalizaciones. Funcionaba así. El viaje del agua comenzaba a 65 kilómetros y discurría por el Aqua Aniobetus, un acueducto que hacía casi todo su recorrido bajo tierra. Una vez que el agua llegaba a las afueras de la ciudad, era vertida en grandes castela o cisternas. Actualmente estas cisternas siguen esparcidas y enterradas por la ciudad. Como esta, que se conserva en medio de un parque. Está prohibido el acceso al público, pero Katie accedió a mostrármela. Se siente el frío a medida que se baja. Sí, también hay mucha humedad. Esto es mucho más grande de lo que esperaba. No se aprecia desde el exterior. Puedo ver varias cámaras. Aquí hay una, ahí hay otra, y por allí hay otra más. Menuda estructura. No solo resulta asombroso que hace 2000 años los romanos supieran cómo hacer llegar el agua hasta aquí, sino que también instalaron un complicado sistema de depuración. Estas cisternas, o castela, depuraban el agua y luego la distribuían a pequeños tanques de almacenamiento. ¿Pero cómo? El diseño de la cisterna incluía 2 anillos concéntricos y un cilindro central en el que estaba el agua. Desde ahí pasaba al siguiente anillo a través de las aberturas. El agua entraba a una parte del edificio, circulaba por la estructura y las distintas cámaras la obligaban a ralentizarse. De ese modo, las partículas en suspensión se posaban. A medida que el agua atravesaba los anillos, las aberturas la iban frenando y la tierra y restos que pudiera transportar se depositaban en el fondo, mientras que el agua depurada continuaba a través de la cisterna y salía por un canal. Otras cisternas de la ciudad usaban la ingeniosa combinación de la gravedad y la circulación para depurar el agua, pero esta no era como las demás. Esta cisterna tiene unos 15 metros de diámetro y las cámaras miden unos 6 metros de altura, lo que la hace inusualmente grande, dado que era para uso doméstico y se utilizaba para la agricultura y la industria. Más de 5 veces mayor que las cisternas corrientes. Es probable que fuera construida para abastecer a una granja industrial. Pero, ¿cómo evitaron que la presión de más de 750 metros cúbicos de agua corriente agrietara las paredes? Se pueden ver gran parte de los ladrillos y llevan una gruesa capa de cemento. Aquí falta un trozo. ¿Por qué es tan grueso el cemento? Antiguamente, este era el grosor que se usaba para elucir, y este mortero es impermeable. Los romanos inventaron cemento impermeable, otro ejemplo de lo avanzados que eran. Pero eso no es todo.
Además del revestimiento impermeable, las paredes de esta cisterna estaban diseñadas para soportar una fuerza tremenda. Esto es toba, la piedra volcánica local. Y estas son piezas piramidales que se incrustaron en el núcleo de hormigón. Lo que se ve es que por encima y por debajo de la construcción de toba hay líneas paralelas de ladrillos dispuestos con una técnica llamada opus mixtum. ¿Y por qué los mezclaban? Hay dos tipos de materiales que se endurecen presionándose entre sí y refuerzan el edificio. Las dos capas de ladrillo funcionan como un torno presionando la capa de hormigón contra la de toba. Cuanta más presión se ejerza sobre las capas, más fuertes se vuelven. No es de extrañar que en Roma se pueda explorar el antiguo sistema de canalización de agua, que hizo posible que el imperio se convirtiera en el más grande del mundo. Puede que parezca una sencilla fuente, pero era mucho más. Durante más de 2000 años, Roma ha tenido graves problemas de tráfico. Julio César prohibió los coches y carros en la ciudad. Ahora no está mucho mejor. Pero prohibir el tráfico en una ciudad moderna no es realista. La solución parece fácil, construir nuevas carreteras. El problema, que allá donde se excave aparecen restos del pasado. Hoy, como hace 2000 años, Roma está en constante construcción, arreglando acueductos, añadiendo y ampliando el alcantarillado y construyendo nuevas carreteras. El proyecto de la nueva línea de metro sigue en su primera fase, pero ya ha desenterrado docenas de hallazgos arqueológicos. Por lo que no fue una sorpresa que la construcción de una nueva calle en este bullicioso barrio dejara al descubierto un antiguo secreto: los restos intactos de una villa con 2000 años de antigüedad y un auditorio que fue escenario de uno de los mayores juegos estratégicos de la urbe. Sander Evers, experto en la antigua Roma, accedió a mostrármelo. Hola Sander, gracias por venir. Encantado, bienvenido. El edificio se encuentra a unos 6 metros por debajo de este parque en el barrio de Piazza Vittorio. Actualmente está lleno de tiendas, empresas y edificios modernos, pero hace 2000 años esto era el extrarradio, el patio de juegos de los ricos y famosos. Imagina esto hace 2000 años. Estaríamos en medio de lo que solía ser un enorme complejo, una gran villa con enormes jardines y bellos exornos. Tristemente, esto es lo único que queda. ¿Podemos echar un vistazo? Por supuesto, te prometo que va a ser espectacular. Genial. Cientos de personas pasan junto a este edificio de ladrillo cada día sin saber que están encima de la antigua Roma. Esto permaneció enterrado hasta finales del siglo XIX. ¿Todo esto estaba enterrado? Sí. Vamos a entrar en un auditorio. Era una sala de grandes dimensiones en la que actuaban los poetas. La gente se sentaba en esas gradas del fondo a escucharlos. Esto es precioso. No está mal. La estructura subterránea era solo una pequeña parte de la finca. Fue construida hacia el 30 a.C. por Cayo Mecenas, un ciudadano extremadamente rico. Mecenas era íntimo amigo de un hombre que posteriormente sería conocido como Augusto, el primer emperador de Roma. Cuando Mecenas construyó la villa, Roma aún era una república. Unos años después, su amigo Octavio recibió el título de Augusto y se convirtió en gobernante de Roma. Mantener la imagen de una república mientras se consolidaba el control no era fácil, pero con la ayuda de su amigo Mecenas, Augusto descubrió un arma exclusiva para mantener el poder político. Los mejores poetas de la época componían obras para entretener, pero también para difundir mensajes políticos. ¿Por qué debía Augusto convertirse en emperador? ¿Por qué podía ser nombrado emperador cuando la república llegara a su fin? Transformar Roma en la capital de un imperio requería grandes obras de ingeniería como alcantarillas, acueductos y altos edificios. Pero este auditorio se convirtió en el lugar desde el que se dirigía todo. Quienes decidían en Roma se reunían aquí, incluidos Virgilio y Horacio. Mecenas construyó este lugar para demostrar su poder e influencia, pero acabó convirtiéndose en el centro cultural y político de Roma. El carácter alegre del edificio expresa la gloria de su propietario como parte de un desarrollo político. Igual que los ricos y famosos de hoy en día quieren mostrar su riqueza y su fama.
Es impresionante. Está agrietado, pero se pintó sobre el estuco. Es precioso. Los colores son muy vivos. Mira ese azul. Dios mío, increíble. Los motivos ya no son muy claros, pero parece que estuviéramos contemplando un paisaje campestre a través de una ventana. Es lo que llamamos un trampantojo. Es un truco para engañar a la vista. Es un efecto tridimensional pintado en la pared. Es genial. El auditorio provocaba un efecto casi hipnótico entre la audiencia, pero bajo la superficie mística estaban las entrañas de la ingeniería romana. ¿Cómo construyeron este edificio? Con esclavos y mucho material. La estructura parece un sándwich. Las capas exteriores están rellenas de escombros o ladrillos, pero es muy sólida. Por eso muchos de estos muros siguen en pie. Cuando se descubrió el edificio, una pequeña parte del muro sobresalía del suelo. Cuando se inició la construcción de la calle que atraviesa la plaza, empezaron a retirar los escombros que rellenaban el auditorio. Se levantó un muro de contención para protegerlo y conservar los delicados frescos y murales del interior. Al hacerlo, también protegieron el papel tan significativo que jugó este lugar en el auge de la antigua Roma. Al morir, Mecenas se lo dejó a Augusto. A partir de ese momento se convirtió en el palacio de recreo privado de los emperadores durante 400 años. Esta villa incluso perteneció a uno de los gobernantes más famosos de Roma, Nerón. Se dice que Nerón estuvo en este mismo lugar. Cuando se incendió Roma en el año 64 después de Cristo, observó la ciudad desde el monte Esquilino, desde esta misma propiedad. Es alucinante. Este sitio tiene muchísima historia. Nerón, Virgilio y Augusto estuvieron aquí. Sí, este pequeño lugar está rodeado de toda la Roma moderna y casi no se sabe que existe. No, es difícil de encontrar, pero es una de las joyas de la ciudad, uno de sus secretos. Siempre que se dobla una esquina se descubre algo nuevo. Yo diría que esa es la magia de Roma. Todos estos restos son un recordatorio de su glorioso pasado. ¿Imaginas cómo era cuando estaba intacto? Es como un tesoro. Ven algo sobresaliendo del suelo y cuando excavan descubren algo como esto. Uno se siente como Indiana Jones cuando aparece algo así en medio de ninguna parte. Los romanos tienen fama de innovadores, filósofos y maestros artesanos. Desde la creación del primer sistema de alcantarillado hasta la construcción de auditorios para promocionar sus ideas, los romanos iban muy por delante de su tiempo, lo que les permitió convertirse en uno de los mayores imperios de la historia. Ahora, las pruebas de la influencia de la antigua Roma no solo se ven en sus ruinas, sino también en todas las ciudades modernas del mundo. La antigua ciudad de Roma, a orillas del Tíber, creció hasta convertirse en una gran metrópoli sin rival durante más de 1000 años. Sus cloacas, acueductos y edificios sirvieron de modelo para las ciudades modernas. Hoy, gran parte de ese plan maestro está cubierto por 2000 años de historia. Así que, ¿quién sabe qué más secretos se hallarán en el subsuelo?